Partido Obrero y en el Frente de Izquierda hace ya algunos años. He sido candidato, bueno, fui candidato a intendente en las últimas elecciones. Y bueno, y milito en el Frente de Izquierda, yo como todos los compañeros que militan en el Frente de Izquierda, porque bueno, porque entendemos que con los partidos que nos han gobernado hasta el momento no hay salida para la mayoría de la población trabajadora, no hay una salida de una mejora. Y bueno, y con este gobierno eso se está viendo mucho más claro porque nos lleva prácticamente a la quiebra del país o a un endeudamiento que van a pagar generaciones y generaciones y generaciones. Entonces, frente a eso que uno ve desde adolescente o desde muy joven, bueno, de cómo se han manejado los distintos partidos que han gobernado el país, bueno, muchos militamos a la izquierda, militamos en el Frente de Izquierda, en mi caso en el Partido Obrero, que es uno de los 4 partidos que integran el Frente de Izquierda, y hoy en mi caso me toca, bueno, ser candidato por la lista 68 del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, que bueno, la fórmula también para senadores, la lista la integra Sofía Cáceres, del Sindicato de Docentes Universitarios de la provincia de Entre Ríos, y bueno, y encabeza la lista para diputados Nadia Burgos, que es una referente también de la izquierda acá en la provincia. Y bueno, y eso es lo que estamos tratando un poco también de plantear a la población, el hecho de que el Frente de Izquierda tiene a candidatos y a fuerzas políticas que hemos estado siempre del mismo lado, junto a la población que trabaja, a los jubilados, a los sectores de discapacidad, a los sectores de salud, que han salido a enfrentar todos los ataques permanentes que estamos viviendo con este gobierno. Y que pueden votar tranquilo a la población al Frente de Izquierda en el sentido de que no nos damos vuelta, no hay cuaders en el Frente de Izquierda, nunca los hubo ni los va a haber, porque justamente lo que nos distingue es que somos opositores acérrimos a toda esta clase política descompuesta que viene gobernando el país, y bueno, y sobre todo este gobierno que es el sector más descompuesto de la clase política argentina, y lo hemos visto con las coimas que pedía Karina Milei, con el caso Spert, con el caso Libra, bueno, entonces decimos que en el voto del Frente de Izquierda uno puede votar tranquilo, que somos aquellos que hemos rechazado todas las políticas de ajuste y que no nos damos vuelta. Y sobre todo que, bueno, no sé si continuarás ejerciendo, ¿no?, la docencia, pero bueno, sos docente y también lo podés ver desde ese otro punto de vista, más allá de lo que acabás de mencionar, de lo que acabás de enumerar, un montón de cosas incumplidas, ¿no?, un montón de promesas que quedaron en el camino. También el tema de la educación sigue siendo un problema en toda la República Argentina y no solamente en la provincia de Entre Ríos. Sí, en realidad todas las áreas que tienen que ver con los derechos y con lo público están sufriendo un profundo desfinanciamiento porque el gobierno ha prorrogado los presupuestos, pero con la inflación que hemos tenido en los últimos años. Por eso lo que ha pasado con las universidades, por eso en Entre Ríos, donde tenemos un gobernador como Frigerio, que es el mejor alumno de Milei, estamos entre las 4 provincias peores pagas del país en cuanto a los salarios docentes. Entonces ha habido un ataque muy fuerte a la educación en todos los niveles, a la universidad con un desfinanciamiento del cual es responsable directamente el gobierno nacional, porque ahora ni siquiera quiere pagar la ley de financiamiento universitario que fue sancionada por el Congreso. Y en el caso de la educación de los niveles inicial, secundario y primario, que depende de las provincias, bueno, la motosierra también la vienen llevando adelante los gobernadores. Y la vienen llevando adelante inclusive los gobernadores de los distintos signos políticos, porque el salario de un docente, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde está Kicillof, no es muy distinto al salario de un docente en Entre Ríos, digamos, o a un docente de una provincia donde gobierna el radicalismo. Entonces, esta motosierra que también aplica a los gobernadores está liquidando la educación, está liquidando obviamente las jubilaciones, a los jubilados, las obras sociales, y por eso el Frente de Izquierda es que han estado acompañando, participando, organizando todas las luchas de aquellas víctimas de este gobierno, porque nosotros también somos víctimas, como trabajadores que somos, y padecemos lo mismo que padece la enorme mayoría de la población, que este ajuste que se hace cada vez más insoportable. Y ese es un poco el lugar que queremos jugar en el Congreso, organizar, acompañar y fortalecer la lucha de todas aquellas víctimas de este gobierno que, bueno, están sufriendo el ajuste, y por eso estamos los miércoles en el Congreso y estuvimos acá en Concepción del Uruguay frente al PAMI con los jubilados este miércoles pasado, por eso hemos participado, acompañado, organizado y convocado a las marchas universitarias, acompañado a los sectores de discapacidad.
Y ese es el papel que queremos jugar, fortalecer todas estas luchas, porque decimos que el gobierno de Milei es incompatible con la vida de la población, y ahora que se fue a endeudar aún más todavía con Estados Unidos, bueno, la contraparte de ese endeudamiento es más motosierra y más ajuste para pagar esa deuda. Así que lo que viene después de las elecciones posiblemente sea una devaluación y más ajuste. Por eso necesitamos justamente más diputados de izquierda para fortalecer toda la lucha que se tiene que desarrollar eh, en la sociedad, porque se vuelve insoportable las condiciones de vida bajo un gobierno que nos ataca todo el tiempo, que nos empobrece todo el tiempo. Bien, Pablo, vos sabés que acabo de escucharte una palabra muy similar, ¿no? En el día de ayer estuvimos hablando con la candidata a diputada de Concepción del Uruguay también, María Elena Marclay, y ella también coincide, o sea, en realidad dijo exactamente la misma frase que acabas de decir. Frigerio es el mejor alumno de Milei, y creo que en esta oportunidad se está llevando muchos partidos en contra, opinando exactamente lo mismo. Sí, ahora está muy bien lo que vos planteás porque queremos llevar este debate a la población también. ¿Cómo Frigerio y cómo Milei, en el caso de Milei con tan pocos diputados y senadores, puede hacer todo lo que hace y aprobar todas las leyes en contra de la población y de nuestros derechos? Bueno, porque ha contado con la complicidad del resto de los partidos, obviamente del PRO, del radicalismo, pero también del peronismo, si no nos explica cómo han podido aprobarse esas leyes. Y Marianela Marclay dice que Frigerio es el mejor alumno de Milei, pero ¿quiénes le dieron los votos a Frigerio para que nos robe la obra social el IOSCA? Sus compañeros, los dos senadores peronistas le dieron los votos a Frigerio para que se quede con el manejo de la obra social de los empleados públicos de la provincia. Entonces, de parte del peronismo hay mucho verso a la población planteando que son opositores, pero ¿quiénes se han ausentado? ¿Quiénes se han levantado al baño? ¿Quiénes han dado quórum sabiendo que el gobierno tenía mayoría? Bueno, eso también lo ha hecho el peronismo. ¿Quiénes aplica el ajuste en las provincias en las que gobierna? Por eso yo decía lo del salario docente también en la provincia de Entre Ríos. Y bueno, y el municipio también ha recortado la asistencia a comedores y merenderos en línea con lo que ha hecho Milei. Entonces, tiene que ver un poco lo que dice Marclay con ocultar que han sido cómplices del ajuste, que han sido cómplices en el Congreso y han aplicado el ajuste que baja desde Nación hacia las provincias y hacia los municipios que ellos gobiernan. Por eso nosotros decimos que el real voto de oposición al gobierno de Milei es el Frente de Izquierda, porque es el único bloque que no votó ninguno de los proyectos de ley de ajuste y de quita de derechos que ha presentado el gobierno nacional. Los diputados del Frente de Izquierda ni se han ausentado al baño, ni han dado quórum, ni se han abstenido al momento de votar, como así han hecho muchísimos diputados y senadores peronistas, que es lo que explica también la cantidad de leyes que aprobó mi ley, teniendo poquísimos diputados y poquísimos senadores. Entonces hay una complicidad de parte del peronismo que se ve sobre todo como ha dejado pasar los miles y miles y miles de despidos en el país. Digo, ellos conducen las centrales sindicales, la CGT, la CTA, las conduce el sindicalismo peronista, han dejado pasar 260.000 despidos hubo en lo que va del gobierno de Milei, por ejemplo. Han dejado pasar, bueno, que se reprima sistemáticamente a los jubilados, ha dejado pasar las pérdidas salariales en gran parte de los sindicatos que conducen. Entonces, decimos, hay una complicidad de sectores de la oposición y nosotros queremos explicar a la población eso, que el verdadero voto de oposición es al Frente de Izquierda, no es al peronismo, que además ya gobernó hace 2 años y se fue con un 60% de pobres en los menores de 14 años. Bien, Pablo. ¿Algo más por preguntar, chicos? Lucas. En el caso de la provincia de Buenos Aires, este día de ayer, anteayer, fue tendencia un spot que circuló de la lista de Frente de Izquierda, en este caso para los provincias de Buenos Aires, con Manuela Castañera al frente, donde entre tirar, vamos a decir, palos eh, vot- a distintos políticos de otros lugares o a otros candidatos, también hablaban de Nicolás del Caño, quien es el que ha sido como la cara visible siempre del Frente de Izquierda, como alguien que no laburaba. En palabras del video lo habían tildado como un no laburante. ¿Lo viste? ¿Cuál es tu opinión sobre ese video del Frente de Izquierda? No, la verdad que no lo vi. La verdad que Manuela, a ver, las organizaciones de izquierda, los partidos de izquierda en Argentina estamos todos agrupados en el Frente de Izquierda. Manuela Castañera es una pequeña organización que
que tiene cierta visibilidad, pero que está por fuera del frente de izquierda, no ha superado las PASO en todas las elecciones en las que se presentó. Bueno, me parece que la historia del Caño es conocida en Mendoza también, quienes por ahí participamos de la militancia de izquierda sabemos de su trayectoria, de él y de su familia, que viene de una familia histórica militante y bueno, que ha trabajado en el sector vitivinícola en la provincia de Mendoza, que es de donde él surge como diputado, y a partir de que fue diputado en Mendoza, después ha mantenido su banca, digamos, a lo largo del tiempo. La verdad que me parece que, bueno, tiene que ver con sectores que son por ahí marginales dentro de la izquierda, que, bueno, critican a la fuerza de izquierda que realmente es es actor dentro de la política argentina, que es el Frente de Izquierda, que agrupa distintos partidos, pero que estamos de acuerdo en pelear por el socialismo, en pelear por el gobierno de los trabajadores, en enfrentar esta eterna máquina de endeudamiento y fraude a la población, que son los acuerdos con el fondo, en donde se piden dólares, los gobiernos piden dólares, a esos dólares los compran los sectores financieros, fondos de inversión, bancos y los sectores capitalistas de nuestro país, los fugan, los sacan del país y después los tenemos que devolver todos. Bueno, quienes rechazamos y planteamos terminar con ese mecanismo de empobrecimiento de la población argentina, estamos todos agrupados en el frente de izquierda. Y tiene que ver un poco con esto que decía tu compañera, que somos trabajadores y por eso sufrimos los mismos problemas que sufre el resto de los trabajadores. El endeudamiento con las tarjetas, los pedidos de adelanto de sueldo, las privaciones, los problemas con la obra social. Y por eso, bueno, entendemos que el gobierno de Milei es incompatible con la vida de la población trabajadora argentina, y por eso entendemos que hay que reforzar todas las luchas que vienen dando los sectores que son víctimas de este gobierno y de la motosierra y de los gobiernos provinciales, y ese es el papel que queremos jugar en el Congreso y que ya vienen jugando en nuestros diputados en las legislaturas provinciales, allí donde los tenemos, pero también en el Congreso Nacional, donde es muy clara la posición del Frente de Izquierda en defensa del ANSES, en defensa del PAMI, planteando una elevación, obviamente, del salario mínimo. Ha organizado, participado y protagonizado también de alguna manera la lucha del Garrahan y de la emergencia pediátrica. Bueno, estamos en todos los lugares donde hay alguien que está defendiendo un derecho, organizándose para defender un derecho, y ese es el papel que queremos jugar en el Congreso. Qué distinto sería que en vez de Cuader haya senadores del Frente de Izquierda. En mi caso soy candidato a senador, pero bueno, por la provincia de Entre Ríos, como era Cuader, o senadores o diputados del Frente de Izquierda. Hay una garantía de que estamos siempre del lado del que labura, porque es a los sectores a los que pertenecemos. Bien, Pablo. Bueno, próximo a este día de elecciones, el próximo fin de semana, el próximo domingo, te dejo estos segundos entonces para que hagas la invitación, ¿no? De por qué tienen que votar en unas breves palabras a la lista 68. Bueno, Noelia, aprovecho y muestro la boleta. Sí, Vamos a estrenar el sistema de boleta única. La segunda columna, cuando el elector esté de frente a la boleta, o sea, de izquierda a derecha, la segunda columna, lista 68 del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, Pablo Amarillo y Sofía Cáceres, candidato a senadores, y Nadia Burgos, candidato a diputada. Bueno, somos quienes siempre estamos del mismo lado, no tenemos nada que ver con la clase política profundamente descompuesta de nuestro país, y lo vimos claramente con este gobierno, ahora involucrado con el narcotráfico, con las coimas de Karina Milei, con el caso Libra, ni con la corrupción de los gobiernos anteriores. Somos trabajadores, defendemos los intereses de nuestra propia clase social, que es la clase trabajadora argentina, por eso siempre estamos con el jubilado, estamos donde hay despidos, estamos allí donde alguien está peleando por un derecho. Y ese es el papel que queremos jugar en el Congreso, reforzar todas estas luchas para que se termine la motosierra, para que no nos quiten ningún derecho, y por eso invitamos a votar al Frente de Izquierda y a los Trabajadores, Unidad, lista 68. Muchas gracias, Noelia, y a tu compañero, y bueno, un saludo a la audiencia, y esperamos que la bronca y la desazón que hay con este gobierno en amplios sectores se traduzca en un voto al Frente de Izquierda y no en un ausentismo como se está analizando por ahí en determinadas encuestas que están circulando. es verdad. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Que tengan éxito el Muchas próximo gracias. domingo. Gracias, saludos para ustedes y la audiencia. Gracias. Pablo Amarillo, él es candidato a senador de la lista 68, Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad. Tiene, también dijo un dato muy importante,